Cordial saludo para los estudiantes del 10-2 comercial. Voy a realizar un video de explicación sobre las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central nos permiten determinar los valores que se concentran en el centro en un conjunto de datos. Esas medidas, las más conocidas, son la media aritmética, la mediana y la moda. A continuación voy a dar un ejemplo de cada una de las medidas de tendencia central para que se puedan orientar en su trabajo. La primera, la media aritmética. Para realizar el cálculo de la media aritmética vamos a utilizar un ejemplo con datos impares, que se puede también realizar con datos pares. No hay alguna estrategia diferente cuando los datos son pares o los datos son impares. Se aplica de la misma forma. En el ejemplo dice que tenemos las edades de los 11 jugadores de un equipo de fútbol y queremos calcular su media aritmética. Los datos aparecen ahí, son 11 números que corresponden a las edades de los jugadores y simplemente para calcular la media aritmética usted debe de sumarlos todos y los divide entre el total de datos. Como son 11, entonces se va a dividir entre 11. Realizando la suma de esos 11 números nos da 273 y lo dividimos entre 11 para tener una media aritmética de 24,82. Les recuerdo que la media aritmética, para calcularla, no tiene ninguna diferencia cuando los datos son pares o impares en su cantidad. Ahora vamos a calcular la moda con el mismo ejemplo. Se hace de la misma manera cuando tenemos cantidad de datos pares o impares. En este caso tenemos una cantidad impar. Para calcular la moda en un conjunto de datos simplemente se identifica el número que más se repita. En este caso se repite el número 26, por lo tanto esa es la moda. No se necesita que estén ordenados los datos, simplemente identificar los valores, el valor que más se repita. Para calcular la mediana, en este caso sí debemos de mirar si la cantidad de datos es impar o si la cantidad de datos es par, porque sí tiene diferencia. En este ejemplo, en el ejemplo de las edades de los 11 jugadores, miramos que es una cantidad impar de datos. Entonces vamos a mirar cómo se resuelve. Lo primero que hay que hacer para calcular la mediana cuando tengo datos impares es ordenarlos. Lo más normal es ordenarlos de menor a mayor. Los podemos hacer de mayor a menor, pero en este caso yo los organicé de menor a mayor. Vamos a utilizar la expresión x igual a n más 1 sobre 2, donde n identifica la totalidad de los datos que se tienen. En este caso se tienen 11 datos, entonces n equivale a 11. Haciendo la sustitución nos da la posición del valor que se encuentra en la mediana. Es decir, sustituimos x igual a 11, que es n, 11 más 1 sobre 2. 11 más 1 es 12, sobre 2, 6. Nos indica la posición en la que se encuentra la mediana. Entonces, como los datos están ordenados, miramos el número que está en la posición 6, de izquierda a derecha, y observamos que el número 26, que está marcado en verde, está en la posición 6, lo que muestra que la mediana es el número 26. Esto cuando los datos son impares, cantidad de datos impares. Ahora vamos a mirar la mediana cuando la cantidad de datos son pares. Entonces hemos aumentado aquí, ya no son 11 jugadores, sino 14 jugadores, una cantidad par. Tengo los datos, lo mismo se
hace, se los ordena, se va a ordenar los 14 datos en este caso y se va a aplicar una expresión que me va a indicar la posición de la mediana en esos datos. Entonces tengo que la mediana es igual a x sub n sobre 2 más x sub n sobre 2 más 1 sobre 2. Nos va a indicar la posición. Sabemos que n vale 14. Entonces, a continuación se realiza la sustitución en la expresión. Sustituimos el n en la expresión y nos da 14 medios más 14 medios más 1, todo eso sobre 2, como se indica en la presentación. 14 medios es igual a 7 en ambos lados y en lo del paréntesis se hace la operación respectiva. 7 más 8 nos da 15 sobre 2. 7 más 8 es 15 sobre 2, esto es igual a 7,5. Entonces, vamos a ver en nuestra lista de datos los números que ocupan la posición 7,5. En este caso están marcados con verde. Esa posición la ocupan dos números iguales, el 25. Entonces se elige uno de ellos y esa sería la mediana. La mediana para datos pares. Si se diera el caso que esos dos números que están en la posición 7,5 son diferentes, como es en el caso siguiente, este es otro ejemplo, simplemente se los suma. Por ejemplo, en ese caso el 25 y el 26 están en la posición 7,5, se los suma y se los divide entre 2. El 25 más 26 son 51 sobre 2. Luego la mediana para esa cantidad de datos pares sería 26,5. Ahí se hace la indicación. Entonces hemos encontrado la mediana para datos impares y la mediana para datos pares. Gracias por su atención y espero que esto les sirva para orientarse en el desarrollo de la guía.